Hola, buenas tardes. Hoy es viernes. Me imagino que están estudiando organización interna de la empresa. Solo quería mandarles un breve video con aclaratorias de algunas cosas que salieron en el ticket de salida. Em, Básicamente, las tres preguntas que más salieron fueron índice de Pratt, activos riesgosos, portafolio y seguro óptimo. Entonces, vamos a refrescar un poquito los pasos que hay que seguir para resolver estos problemas. Primero, el índice de Pratt. Recuerden que el índice de Pratt es una medida de aversión al riesgo. Y la fórmula para calcularlo es bien sencilla, es menos la segunda derivada de la función de utilidad con respecto a la riqueza o al consumo, dividido por la primera derivada de la función de utilidad. Como sabemos que la primera derivada siempre es positiva porque generalmente la gente recibe más utilidad mientras más riqueza tienen, lo que cambia ahí es la naturaleza de la segunda derivada. Entonces, si la función es cóncava, la segunda derivada va a ser negativa y por lo tanto menos un número negativo dividido entre un número positivo nos da un número positivo. Es decir, función cóncava, índice de Pratt positivo, es la persona adversa al riesgo. Por otra parte, función convexa, índice de Pratt negativo, la persona es amante del riesgo. Y si es cero, es porque la función de utilidad es una recta, y quiere decir que la segunda derivada es cero, y quiere decir que el índice de Pratt es cero, y eso quiere decir que la persona es neutra al riesgo. Después, activo riesgoso. Entonces, traten de practicar eso. Eso es básicamente practicar. Es la fórmula, aplicar la fórmula, saber aplicarla bien y entenderla y practicarla. De todos modos, la fórmula está bien explicada en el libro de Varian, creo. Activo riesgoso y portafolio. Con el tema de activo riesgoso y portafolio, lo que tienen que saber es primero hallar la restricción presupuestaria. Entonces recuerden que la restricción presupuestaria recuerden que estamos operando en el plano retorno-riesgo. El retorno está en el eje Y, riesgo está en el eje X. Y eso quiere decir que la restricción presupuestaria es una recta que está expresada retorno en función de riesgo, R en función de sigma. Para hallarla, establecen cuál es el retorno del portafolio, cuál es el riesgo del portafolio, y eso lo explicamos, y la fórmula está en el capítulo 13 del Variant. Después despejan X en ambos lados, siendo X el porcentaje de la riqueza que va al activo riesgoso. Generalmente hay problemas en que a veces digo que X es el porcentaje de la riqueza que va al activo fijo, como para saber si están leyendo bien y para saber si entienden que no hay que aplicar la fórmula de memoria, pero tengan eso en cuenta. Y así hayan la restricción presupuestaria. Les va a dar una recta. Y después tienen que ver qué tipo de función de utilidad les doy. Si es una función, una curva, digamos, o sea, una función que puede ser derivada, entonces se deriva y se iguala la TMS a la pendiente de la recta y se halla el óptimo. Se halla el óptimo como cualquier problema de optimización. Si es una función complemento perfecto, quiere decir que es una función min. Generalmente eso implica que tienen que hallar la recta que une todas las esquinas y esa se halla igualando los dos términos de los que están dentro del paréntesis de la función min. Y si es una recta, es decir, si es una relación lineal, quiere decir que riesgo y retorno son sustitutos perfectos, la función de utilidad, y eso quiere decir que hay una solución de esquina. Entonces lo que tienen que hacer es probar qué tanta utilidad obtienen si invierten todo en el activo riesgoso y qué tanta utilidad obtienen si invierten todo en el activo. ¿Ya? En cuanto a seguros óptimos, recuerden que los pasos son primero establecer el consumo contingente, es decir, qué pasa, bueno, primero leer el problema bien, entender bien cuál es la probabilidad, cuál es la pérdida, cuál es la riqueza inicial, cuál es la tasa de la prima, etc. Entonces ustedes expresan nivel malo, nivel bueno, y luego de eso despejan la X en ambas ecuaciones para obtener una recta de CB o CM, o riqueza mala, riqueza buena, que ese es el plano en el que estamos operando. Y así obtienen la restricción presupuestaria. Entonces, el primer paso es consumo contingente, después restricción presupuestaria. Después plantean la utilidad esperada en función de sus consumos, consumo bueno, consumo malo. Y después derivan la función de utilidad. Si la derivan, si es que se puede derivar, la derivan con el fin de obtener la TMS, que después igualan a la pendiente de la restricción presupuestaria, tal como lo hemos hecho en clase varias veces. Y después de ahí sacan la condición de primer orden y pueden calcular el óptimo. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que saberlo y tienen que saber practicarlo y saber implementarlo. ¿Ya? Recuerden también que equivalente cierto, el equivalente cierto es el nivel de riqueza segura
que me deja indiferente ante una situación incierta. Y el máximo que está dispuesta a pagar una persona por un seguro que le elimine el riesgo es la diferencia entre la utilidad que tiene al principio sin riesgo y el equivalente cierto. Esto es como un breve recordatorio de los temas que salieron en el ticket de salida. De todas maneras, están los videos donde explico esto en más detalle. Están las pautas, subí las pautas a Canvas. Y bueno, estaré pendiente durante el fin de semana por si surgen dudas y también estaré leyendo el foro de dudas. ¿Ya? Suerte.